El 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez, una pareja aparentemente exitosa y parte de la alta sociedad de Beverly Hills, fueron encontrados muertos a tiros en su mansión. El hallazgo conmocionó a la comunidad y desencadenó una investigación que se convertiría en uno de los casos criminales más famosos y controvertidos de la historia estadounidense. ¿Los principales sospechosos? Sus propios hijos, Lyle y Eric Menéndez, jóvenes aparentemente prometedores que, en el momento del crimen, tenían 21 y 18 años, respectivamente. La revelación de que los hermanos eran los autores de los asesinatos causó asombro y desconcierto, transformando el caso en un auténtico drama familiar que capturó la atención de los medios de comunicación mundial. Lyle y Eric Menéndez nacieron en una familia rica, conocida por su alto nivel de vida en Beverly Hills, California. Los hermanos eran hijos de José Enrique Menéndez, un inmigrante cubano que se convirtió en un exitoso ejecutivo en la industria del entretenimiento, y de Mary Louise Kitty Anderson Menéndez, una ama de casa de ascendencia estadounidense. José era descrito como un hombre controlador y exigente, mientras que Kitty era una mujer compleja que luchaba contra la depresión y la adicción al alcohol. La familia Menéndez disfrutaba de una vida de lujo, con casas suntuosas, autos caros y acceso a los mejores recursos educativos y sociales. A pesar de la apariencia de perfección, los hermanos afirmaron posteriormente que la vida familiar estaba marcada por abusos físicos, emocionales y, sobre todo, sexuales. La acusación describe a la familia Menéndez como un modelo de éxito estadounidense. José Menéndez era un ejecutivo exitoso en la industria del entretenimiento, y Kitty Menéndez era una ama de casa dedicada que brindaba a sus hijos una vida de lujo y comodidad. La acusación argumenta que los hermanos eran mimados e ingratos y que los asesinatos fueron motivados únicamente por la codicia y el deseo de heredar la fortuna familiar. Según esta perspectiva, la dinámica familiar estaba marcada por un alto nivel de vida y elevadas expectativas. Los hermanos asistían a escuelas de élite, tenían acceso a todo lo que deseaban y eran alentados a alcanzar el éxito en todas las áreas de sus vidas. Sin embargo, la acusación alega que esa vida privilegiada no era suficiente para satisfacer la insaciable ambición de los hermanos. La relación entre los hermanos y sus padres estaba marcada por altas expectativas, pero también por un cierto distanciamiento emocional. José Menéndez era un hombre ambicioso y exigente que esperaba que sus hijos alcanzaran el éxito en todas las áreas de sus vidas. Esta constante presión podría haber creado un ambiente tenso y competitivo en la familia. La acusación sugiere que los hermanos, a pesar de tener una vida cómoda, no tenían una relación cercana con sus padres. Esta distancia emocional podría haber sido resultado de las altas expectativas de José y de la poca disponibilidad de Kitty, quien se dedicaba a las tareas domésticas y sociales. La acusación argumenta que la principal motivación de los hermanos para matar a sus padres era la herencia. La fortuna de la familia era vista como una forma de libertad financiera y una oportunidad para escapar del control de los padres. La defensa, por otro lado, presenta una narrativa completamente diferente. Según los hermanos Menéndez, su infancia estuvo marcada por años de abuso físico, psicológico y sexual por parte de su padre, José Menéndez. Aseguran que José era un tirano controlador que ejercía un dominio absoluto sobre la familia y que la madre, Kitty, era cómplice de los abusos o incapaz de intervenir. La defensa argumenta que la imagen pública de éxito de la familia Menéndez era solo una fachada y que, detrás de las puertas cerradas de la mansión, los hermanos vivían un verdadero infierno. Describen una infancia marcada por el miedo, la humillación y la sensación de estar atrapados. Los hermanos afirman que los abusos comenzaron cuando eran muy jóvenes y se intensificaron con el paso de los años, volviéndose cada vez más frecuentes y violentos.
Las dudas sobre la infancia de los hermanos Menéndez persisten hasta hoy. La falta de pruebas físicas de los abusos, como exámenes médicos o testigos presenciales, dificulta la tarea de determinar la veracidad de sus declaraciones. Además, la compleja personalidad de José Menéndez, quien exhibía tanto rasgos de un padre amoroso como de un tirano controlador, hace aún más difícil construir una imagen clara de la dinámica familiar. En resumen, la infancia de los hermanos Menéndez es uno de los aspectos más controvertidos del caso. La versión de la acusación pinta un cuadro de una familia rica y disfuncional, mientras que la versión de la defensa describe una historia de abuso y sufrimiento. La verdad sobre lo que realmente sucedió en esa casa de Beverly Hills puede que nunca se sepa por completo, dejando el caso Menéndez como uno de los mayores misterios de la historia criminal estadounidense. En la noche del 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez fueron brutalmente asesinados a tiros mientras estaban en la sala de su mansión en Beverly Hills. Lyle y Eric utilizaron escopetas para cometer el crimen, disparando varias veces contra sus padres, dejándolos irreconocibles debido a la violencia de los disparos. Tras el asesinato, los hermanos afirmaron haber salido a ver una película y regresar para descubrir los cuerpos de sus padres, lo que inicialmente sirvió para despistar a la policía. Poco después de la muerte de sus padres, los hermanos mostraron comportamientos que levantaron sospechas, gastando grandes cantidades de dinero en viajes, compras extravagantes, autos de lujo y propiedades. Este comportamiento llamó la atención de las autoridades, ya que los hermanos parecían estar gastando la herencia de sus padres de manera ostentosa y sin mostrar duelo o remordimiento. La policía comenzó a sospechar que el crimen podría haber sido motivado por la herencia multimillonaria de los Menéndez. En medio de la creciente investigación, Eric Menéndez comenzó a confesar el crimen al terapeuta de la familia, el doctor Jerome Ociel. Estas sesiones de terapia fueron grabadas y se convirtieron en una pieza central del caso. Eventualmente, las grabaciones llegaron a manos de la policía, y la confesión de Eric, junto con el testimonio de Ociel, terminó siendo utilizada como evidencia en el tribunal. El primer juicio de los hermanos Menéndez comenzó en 1993 y atrajo una gran cobertura mediática. Los testimonios de los testigos en el caso Menéndez fueron cruciales para construir las narrativas tanto de la acusación como de la defensa. Sin embargo, la credibilidad de estos testigos fue intensamente debatida, y sus versiones de los hechos a menudo se contradecían, haciendo aún más compleja la tarea de revelar la verdad sobre los asesinatos. La defensa se basó en las alegaciones de abuso, argumentando que los hermanos actuaron en legítima defensa psicológica, creyendo que sus vidas estaban en peligro inminente. Lyle y Eric alegaron que, después de años de abuso, temieron que sus padres planeaban matarlos para silenciar las acusaciones de abuso sexual. La defensa convocó a especialistas en abuso sexual infantil para testificar sobre los efectos psicológicos del abuso y cómo las víctimas pueden comportarse años después de experimentar traumas. Algunos testigos, como amigos de la infancia de los hermanos, corroboraron la versión de los abusos y el sufrimiento vivido por los hermanos en la familia Menéndez. También se llamaron a expertos en comportamiento humano para analizar las entrevistas de los hermanos y ofrecer explicaciones para sus actitudes y confesiones. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime, lo que resultó en 2 juicios nulos. Varios amigos y conocidos de los hermanos Menéndez testificaron, relatando actitudes y comportamientos que, según la acusación, indicaban la culpabilidad de los hermanos. Algunos testificaron sobre la obsesión de los hermanos con el dinero y su insatisfacción con la vida que llevaban. Peritos criminales presentaron pruebas materiales que conectaban a los hermanos con los crímenes, como rastros de sangre en la ropa y el coche de Lyle, y el arma del crimen, que fue encontrada en un lago cercano a la casa de los Menéndez. Los policías que atendieron el incidente y los vecinos que oyeron los disparos
también prestaron testimonio, describiendo la escena del crimen y los primeros momentos después de los asesinatos. En el segundo juicio, celebrado en 1996, la estrategia de la Fiscalía fue más agresiva y el juez limitó las pruebas de abuso que la defensa podía presentar. La Fiscalía argumentó que el motivo del crimen era financiero, ya que los hermanos habrían matado a sus padres para heredar la fortuna familiar. La defensa se vio perjudicada por la limitación de las alegaciones de abuso, y el segundo juicio se centró más en la codicia y menos en la victimización de los hermanos. En 1996, Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de homicidio en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia dividió las opiniones públicas. Muchos creyeron que los hermanos recibieron un castigo justo, mientras que otros cuestionaron si el abuso debería haberse considerado un factor atenuante. El juicio de los hermanos Menéndez fue uno de los más largos y complejos de la historia judicial estadounidense. Los medios siguieron cada detalle del proceso, convirtiendo a Lyle y Eric en celebridades del crimen. El caso estuvo marcado por una intensa batalla legal, con acusación y defensa, presentando pruebas y testigos que apoyaban sus respectivas versiones de los hechos. Uno de los puntos cruciales del juicio fue la cuestión de la admisión de pruebas sobre los supuestos abusos sexuales. La defensa argumentó que era fundamental que el jurado conociera el historial de abusos para entender la motivación de los hermanos y evaluar la credibilidad de sus alegaciones de legítima defensa. La acusación, por su parte, contestó enérgicamente la admisión de estas pruebas, alegando que eran irrelevantes y tenían como objetivo manipular al jurado. La vida de los hermanos Menéndez después de la condena a cadena perpetua es un capítulo intrigante y controvertido de una historia que ya ha capturado la atención del mundo. Confinados en instituciones penales de máxima seguridad, Lyle y Eric experimentan una realidad completamente diferente a la que estaban acostumbrados. Inicialmente, los hermanos fueron mantenidos en aislamiento para garantizar su seguridad y evitar posibles represalias de otros reclusos. Esta medida, aunque necesaria, contribuyó al empeoramiento de sus estados emocionales. Con el tiempo, los hermanos fueron gradualmente integrados en la población carcelaria. Sin embargo, la fama del caso y la naturaleza de los crímenes cometidos dificultaron la construcción de relaciones significativas con otros presos. La rutina en prisión está marcada por una estricta disciplina, trabajo, estudios y actividades recreativas limitadas. Los hermanos Menéndez, como cualquier otro recluso, han tenido que adaptarse a esta nueva realidad y encontrar formas de ocupar su tiempo. A lo largo de los años, los hermanos Menéndez y sus abogados han presentado numerosas apelaciones, buscando revertir la condena y obtener la libertad condicional. Estas apelaciones se basaron en diversas estrategias, explorando debilidades percibidas en el juicio original y buscando nuevas pruebas que pudieran corroborar la versión de la defensa. Una de las principales estrategias de las apelaciones ha sido la búsqueda de nuevas evidencias que corroboren las alegaciones de abuso sexual. Los abogados de los hermanos han presentado testimonios de nuevos testigos, documentos y otros materiales que, según ellos, demuestran la existencia de un historial de abuso en la familia Menéndez. A pesar de los esfuerzos de los abogados, los hermanos Menéndez aún no han logrado presentar pruebas concluyentes que demuestren las alegaciones de abuso sexual y que puedan revertir la condena. La opinión pública, influenciada por la amplia cobertura mediática del caso, sigue dividida sobre la culpabilidad de los hermanos. Este sesgo puede dificultar la obtención de un juicio imparcial en un eventual nuevo proceso. Las leyes que rigen los procesos de apelación son estrictas y limitan las posibilidades de reabrir un caso ya juzgado. Las apelaciones de los hermanos Menéndez han mantenido el caso vivo en los medios y en la opinión pública. Con cada nuevo intento de revisión de la condena,
El caso vuelve a ser discutido, generando debates sobre la justicia, el abuso sexual y la complejidad del sistema legal. Peticiones en línea y movimientos populares han buscado reabrir el caso o al menos reconsiderar las sentencias, pero hasta ahora sin éxito. Desde la condena, Lyle y Eric continúan en prisión y han recibido apoyo de activistas que creen que el abuso debería haberse considerado un atenuante. Ambos se casaron mientras están encarcelados y siguen manteniendo contacto con seguidores y familiares. El caso Menéndez continúa fascinando al público décadas después de los crímenes. Se han producido varios libros, documentales y series sobre el tema, explorando diferentes aspectos de la historia y presentando nuevas perspectivas sobre los acontecimientos. La reciente producción de Netflix, Monstruos, Hermanos Menéndez, Asesinos de los Padres, ha reavivado el interés del público en el caso y ha generado nuevas discusiones sobre la culpabilidad de los hermanos y la justicia del sistema. Una de las más recientes vueltas de tuerca en el caso fue la revelación de una carta que, según los abogados de los hermanos, corroboraría las alegaciones de abuso sexual por parte de José Menéndez. Esta carta, que supuestamente fue escrita por un amigo de la familia, contendría información crucial sobre el comportamiento abusivo del padre. En 2023, el fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascón, recomendó la revisión de las sentencias de los hermanos Menéndez, citando las nuevas evidencias, y una ley de California que permite la reevaluación de sentencias en casos similares. La autenticidad y relevancia de las nuevas evidencias presentadas por los abogados de los hermanos siguen siendo cuestionadas. La acusación argumenta que estas evidencias son insuficientes para justificar una revisión de las sentencias. Sin embargo, el caso Menéndez ha influido en la discusión de leyes relacionadas con el abuso sexual, la legítima defensa y la revisión de sentencias. La historia de los hermanos sirve como ejemplo de los desafíos para probar abusos ocurridos en el pasado y de las consecuencias de decisiones judiciales complejas. El futuro del caso Menéndez es incierto. Aunque las nuevas evidencias y el cambio en la opinión pública sobre el abuso sexual han abierto la posibilidad de una revisión de las sentencias, el proceso legal es lento y complejo. La decisión final sobre el futuro de los hermanos Menéndez dependerá de la evaluación de las nuevas pruebas y de la interpretación de la ley por parte de los tribunales. El caso Menéndez es un drama humano complejo que continúa fascinando y dividiendo a la opinión pública. La búsqueda de justicia, la complejidad de las relaciones familiares y los desafíos del sistema legal son solo algunos de los temas que se abordan en este caso, que, incluso después de décadas, sigue siendo relevante y actual. El caso Menéndez sigue siendo uno de los casos de abuso y violencia familiar más famosos, planteando debates sobre la dificultad de probar abusos ocurridos en el pasado y sobre las consecuencias psicológicas para las víctimas. Exponiendo las limitaciones del sistema legal, este caso también muestra las dificultades de juzgar casos complejos basados en pruebas muchas veces circunstanciales y en testimonios contradictorios. La cobertura mediática intensa a lo largo de los años ha tenido un impacto significativo en la opinión pública, ayudando a moldear percepciones y crear narrativas que han persistido en la mente colectiva. La fascinación del público con el caso ha sido alimentada tanto por el drama familiar que rodea a los hermanos Menéndez, como por la continua cobertura mediática que genera cada nuevo avance o intento de apelación. Posibles desenlaces. Existen varios escenarios posibles sobre el futuro de los hermanos Menéndez. Uno de los resultados es que los tribunales mantengan la condena original, considerando que las nuevas evidencias no son suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, que los hermanos actuaron en legítima defensa. Otra posibilidad es una reducción de las sentencias, permitiendo que los hermanos puedan solicitar libertad condicional tras cumplir parte de la condena.
En un escenario menos probable, pero no imposible, los tribunales podrían conceder un nuevo juicio si se presentan evidencias adicionales que puedan influir en el resultado del proceso original. Impacto social y legal. Más allá de los desenlaces específicos para Lyle y Eric, el caso Menéndez ha servido como un catalizador para debates sociales más amplios. Los movimientos en defensa de víctimas de abuso han señalado el caso como un ejemplo de los desafíos que enfrentan las víctimas al buscar justicia y la falta de comprensión sobre el trauma y sus efectos duraderos. Por otra parte, algunos sectores consideran que el sistema legal debe manejar con más cautela las alegaciones de abuso cuando son usadas como defensa en casos de asesinato. La historia de los hermanos Menéndez seguirá siendo discutida, no solo como un caso judicial, sino como un reflejo de la sociedad, sus creencias y los cambios en la percepción de temas como el abuso familiar, la salud mental y la responsabilidad legal. Cada apelación, cada nueva revelación y cada análisis mediático del caso vuelve a despertar debates sobre la justicia y la capacidad del sistema para manejar casos complejos en los que la psicología, el trauma y el derecho convergen de forma intrincada. Independientemente del desenlace final, el caso Menéndez permanecerá en la memoria colectiva y en los análisis legales durante años, recordando tanto la complejidad de la naturaleza humana como los desafíos persistentes que enfrenta la justicia en su intento de equilibrar la verdad, la evidencia y la empatía.